Identificación de Alternaria solani en papa. La papa Solanum tuberosum se originó en los Andes del sur de Perú, en la región del Altiplano cerca del lago Titicaca, hace aproximadamente entre 8.000 y 5.000 años. Esta posteriormente fue llevada hacia Europa. La papa pertenece al reino Plantae, la división Magnolita, la clase Magnolopsida, el orden Solanales, la familia Solanaceae, el género Solanum y la especie Solanum tuberosum. La papa es una hierba perenne de tallos rectos que mide alrededor de 60 centímetros de altura. Tiene hojas compuestas organizadas de 3 a 5 pares de foliolos. Es una planta tuberculosa que es producida en diferentes tipos de suelos, como lo son franco-arenoso, franco-limoso y franco-arcilloso. Presenta 3 tipos de tallos: aéreo, circular y angular. Su sistema radicular varía de delicado y superficial a fibroso y profundo. Es un cultivo importante para la economía mundial, ya que es un producto alimenticio básico que ocupa el cuarto lugar en importancia después del trigo, el maíz y el arroz, con cerca de 295 millones de toneladas anuales producidas. China ocupa el primer lugar como el mayor productor de papa en el mundo, con 95 millones de toneladas, seguida de la India con 56 millones. Colombia, para el 2023, tuvo una producción de 2.526.000 toneladas aproximadamente. En Colombia es el segundo producto alimenticio más importante, detrás del arroz. Se cultiva en al menos 8 departamentos. Entre estos encontramos Cundinamarca, Boyacá, Nariño, siendo los mayores productores, seguidos de Antioquia, Santander, norte de Santander, Tolima y Huila. En cuanto a pérdidas económicas de Alternaria solani en el cultivo de papa, este patógeno puede causar pérdidas significativas a través de la reducción de rendimiento, la disminución de calidad del producto. En condiciones de alta presión de la enfermedad, las pérdidas de rendimiento pueden oscilar entre el 20% y el 50%, y en casos extremos pueden ser aún mayores si no se aplican medidas de control efectivas. En cuanto a sintomatología, el hongo que causa el tizón temprano en las plantas de papa incluye varias manifestaciones en diferentes partes de la planta. Tenemos el caso de las hojas, donde se presentan lesiones foliares. Las lesiones iniciales son pequeñas manchas marrones o negras. Estas se van expandiendo o agrandando y a menudo pues muestran anillos concéntricos oscuros que dan un aspecto de diana. En el caso del amarillamiento, las áreas alrededor de las lesiones pueden volverse amarillas o cloróticas, y las manchas grandes pueden coalescer, causando una necrosis de las grandes áreas del tejido foliar. En este caso, pues las lesiones suelen aparecer primero en las hojas más viejas y progresan hacia las más jóvenes. En el caso del tallo, las lesiones son alargadas, oscuras y pueden tener un borde difuso. Estas lesiones pueden debilitar al tallo, haciéndolo susceptible a la rotura. Y ya para el tubérculo, estos infectados pues muestran un desarrollo de manchas oscuras, hundidas y secas en la superficie. Bajo las manchas superficiales, el tejido puede volverse seco y necrótico, lo que puede llevar a una podredumbre seca. Las heridas causadas por Alternaria solani pueden servir como puntos de entrada para otros patógenos, resultando en infecciones secundarias y pues en un mayor deterioro del tubérculo. Bueno, en el caso del triángulo de la enfermedad, tenemos pues como agente causal Alternaria solani, su hospedero o huésped Solanum tuberosum, es el cultivo de papa, y su desarrollo óptimo se da entre temperaturas de los 20 a 25 grados centígrados y una alta humedad relativa. Tenemos también la clasificación taxonómica del tizón temprano, el cual es del reino Fungi, división Ascomycota, clase de Tiomycetes, orden Pleosporales, familia Pleosporacea, género Alternaria y especie Alternaria solani. Para el caso del ciclo de patogénesis, pues tenemos básicamente 6 puntos, en el cual el primero es la inoculación. En este pues las esporas del hongo, los que son básicamente los conidios, se dispersan principalmente por el viento y la lluvia,
Estas esporas aterrizan en las hojas, tallos o tubérculos de la planta de papa, infectando así pues este cultivo. En el 2 pues tenemos la penetración, en el cual el hongo penetra a través de los estomas o las heridas en el tejido vegetal. La infección pues suele comenzar en las hojas más viejas y en las heridas del tallo o tubérculo. Para el caso 3 tenemos la infección, en la cual pues la planta empieza a manifestar los primeros síntomas. Estos se manifiestan con la aparición de manchas oscuras, redondeadas y concéntricas en las hojas, dando paso pues a la colonización, en la cual pues una vez dentro del tejido vegetal el hongo comienza a crecer y se propaga por el espacio intercelular. Este produce enzimas que degradan las paredes celulares, facilitando el avance a través de los tejidos de la planta. Pasamos a la dispersión, en el cual pues bajo condiciones favorables el hongo produce nuevas esporas o conillos en la superficie de las lesiones. Estas esporas básicamente son de color oscuro y se producen en estructuras que se denominan conidióforos. Estas nuevas esporas se liberan y se dispersan por el viento y el agua, ya sea agua, lluvia o de riego, y pues este proceso perpetúa el ciclo de la infección, permitiendo que el hongo infecte nuevas plantas o nuevas partes de la misma planta. Y por último tenemos la sobrevivencia, en el cual Alternaria solani puede sobrevivir en restos de plantas infectadas en el campo. Ya pues estas pueden ser de una fuente de inóculo para la siguiente temporada del cultivo. Tenemos ahora el ciclo de vida, en el cual pues tenemos unas conidias que son el inóculo primario, las cuales se van a diseminar por viento o lluvia. Estas conidias van a caer sobre la hoja que germina en presencia de agua libre e ingresan pues al tejido, ya sea por estomas o heridas. Empieza a formar lesiones que son circulares, de color marrón oscuro, y se presentan de forma inicial en las hojas basales más viejas. En este caso las conillas desde la parte aérea también pueden incrementar tubérculos expuestos, y el inóculo sobrevive de un año a otro como micelio o esporas en restos de plantas o sobre la superficie del suelo, produciendo así nuevamente una repetición del ciclo. Para la metodología decidimos construir un tipo de línea del tiempo. En este caso pues el estudio fue realizado en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, más exactamente en el Laboratorio de Fitopatología Vegetal. Para el desarrollo de este se utilizaron diferentes equipos y materiales, tales como microscopios, estereoscopios, portaobjetos, cubreobjetos, mecheros, cabina de flujo laminar, entre otros. Como primero se hizo una toma de muestra, en la cual se observó sintomatología en campo, y debido a esta sintomatología se llevó la muestra al laboratorio para determinar el tipo de agente causal que estaba afectando este cultivo. Después de esto se realizó un aislamiento del patógeno en medio de cultivo, para el cual se hicieron unos cortes del tejido afectado y tejido sano. Se hicieron unos lavados a estos cortes y se procedió a hacer la siembra en el medio de cultivo PDA. Esta se dejó por 8 días aproximadamente, con condiciones ambientales ideales para su desarrollo. Cumplido este tiempo se hizo un conteo de colonias, y ya para evaluar el crecimiento de la colonia se hizo una purificación en 2 cajas de Petri diferentes, a las cuales se les asignó el mismo tiempo y las mismas condiciones ambientales para su crecimiento. Después de esto se realizó un microcultivo, y por último se procedió a realizar la prueba de patogenicidad, en las cuales en esta prueba de patogenicidad se dieron condiciones ideales parecidas a las de campo, en cámaras húmedas con su propia humedad relativa y su previa oscuridad para el desarrollo del patógeno. Por otra parte, también se realizó un monitoreo constante, y al final, más o menos 15-20 días, se presentaron los síntomas en las hojas. Para esto se realizó una nueva impronta en la cual se observaron las estructuras para corroborar la aparición de este patógeno. Como resultados tenemos la identificación del patógeno, en el cual tenemos nuestra estructura tomada en el laboratorio, que fue la primera, la inicial,
en la cual pues corroboramos que tenemos, en cuanto a literatura, tenemos la misma estructura. Esta estructura son conidios que suelen formarse en cadenas cortas y pueden presentar cicatrices de abscisión donde se separan de los conidióforos. Estas estructuras son características de Alternaria solana. Aislamiento en medio de cultivo PDA-clo o PDA con cloranfenicol. Tras aislar en un medio de cultivo PDA-clo, encontramos las estructuras del patógeno más claras, las cuales vemos que cuentan con conidios y conidióforos. Los conidióforos son estructuras especializadas en crear miles de esporas llamadas conidios. Esto lo rectificamos mirando en la literatura a Repchil Infectol volumen 31, octubre del 2014. Colonias. Encontramos una colonia circular entera formada tras el cultivo del hongo en PDA-clo, el cual tiene una coloración café oscura rodeada por unas orillas, las cuales son menos oscuras, ya que en estas el hongo no se ha formado ni ha crecido completamente. Esto también lo rectificamos con la literatura de Repchil. Morfología. Los conidióforos pueden llegar a ser simples o ramificados, septados en grupos o individualmente. Y decimos que los conidios son oblongos o elípticos y presentan varios septos transversales que generalmente son de 3 a 9 y que se pueden encontrar algunos septos longitudinales. Esto lo referenciamos con Foundation.io, que tiene unas fotos que son más claras, de las cuales podemos observar que sí, efectivamente los conidióforos tienen septos y los conidios tienen también septos varios transversales y en algunos se pueden mirar longitudinales. Identificación de estructuras en diferentes etapas. La primera etapa, o sea la primera foto, decimos que es la impronta, donde se pueden mirar muchas estructuras y no se puede diferenciar muy bien qué es lo que estamos viendo. En el cultivo de agar esto ya cambia, porque sus estructuras son más purificadas, los cuales se pueden ver mejor. Y en la última, la inoculación, después de generar el crecimiento, pues tras una prueba de patogenicidad, se miran completamente más claras sus estructuras. Estas fotos las tomamos en el laboratorio de fitopatología vegetal. Y por último llegamos a la conclusión de que, de acuerdo a las pruebas de patogenicidad realizadas y a los postulados de Koch y a la comparación con la literatura, se logró reconocer plenamente el patógeno, que para este caso es Alternaria solana. Muchas gracias.